Listo. Muy bien. Ahora sí. Hola. Buenísimo. Bien. Hola, Fabián. Hola. Hola a todos. Estamos comenzando con la entrevista, dentro de este ciclo de entrevistas que estamos haciendo para la tesina de Educación Física, de nuestra licenciatura. Y la idea de acá va a ser explorar un poquito las nociones o ideas sobre el parkour que vos podés tener. Nos interesan bastante los datos sobre datos históricos del parkour, tanto en el mundo como acá en Uruguay, y más datos mismos de la disciplina en sí. Y también de tu manera de cómo la has vivido hasta ahora y cómo la entendés, sobre todo ahora. Y bueno, tenés que saber que tenemos la intención de publicar parte de esta entrevista para que la investigación llegue a gente que mira videos, que hace parkour, y que eso sería con tu aprobación, que si hacemos un producto, un video, te lo mostramos, lo aprobás y recién ahí lo publicaríamos. ¿Cómo estás? Yo tranqui. Bien. Una- ¿Tu edad? 28. Bien. ¿Viste la entrevista que le hicimos a Full recién? No, vi un pedacito y me vine para acá ya. Está. ¿Y viste la de Jero? Sí, la vi hace un rato. Está. Solo por saber si la... Bueno. Muy bien. Para comenzar una pregunta, ¿cómo te acercaste vos al parkour? ¿Cómo encontré la movida acá? Y básicamente yo era de los que jugaba siempre de chico y hacía una cosa parecida hasta que un amigo del barrio, que tenía cuando era chico, que se había mudado a España, vino de allá de visita y me junté con él. Él hacía b-boy, breakdance. Y me junté un poco a que me enseñara algunas cosas de subidas de paro de mano, bajadas. Y después le dije, porque estábamos al lado de un complejo que tenía algunos muros y eso, que a mí me gustaba trepar, le dije para ahí. Y él ahí me dijo que a mí me gustaba el parkour, que eso era parkour. Y yo no entendía nada, entonces le pedí que me mostrara, me llevó a un ciber, me mostró un video y ahí quedé fascinado. Ahí vi que eso que se llamaba parkour, que era un método de entrenamiento que ya se estaba haciendo en varias partes del mundo, era lo que yo siempre quise hacer. Tenía un nombre, tenía un método y ahí me di cuenta que era lo que yo quería hacer siempre. Después se formó el foro, porque empecé a buscar gente por internet acá, que en un principio, cuando yo me enteré de parkour, en un principio no encontraba a nadie. Capaz que una persona por acá, otra por allá, pero desconocidos que estaban en la misma que yo. ¿En qué momento fue esto? ¿Qué año? ¿Qué época del año? Fue cuando empecé a buscar, a fines del 2007 capaz un poco antes, porque no me acuerdo exactamente, pero por esa época, yo tenía 18 años ahí. Y con el tiempo, pasaron unos cuantos meses, de repente apareció un foro que me lo pasó un contacto de los que teníamos, porque éramos como 5 personas por el país que todos querían juntarse, o sea que andaban buscando gente. Y apareció Guillermo Cole, que hizo el foro, apareció de repente, lo vi, y bueno, y ahí arrancó la movida, ahí sí nos empezamos a juntar. O sea que tu primer encuentro con Guillermo Coll fue a través del foro. Sí, me registré en el foro, vi que se juntaban los sábados, se estaban juntando. Ya habían hecho unos encuentros ellos solos. Y bueno, vi que se iban a juntar en la Plaza Comensoro un sábado, me mandé. Y estaba Guillermo Coll y uno que se llama Sebastián, que hace mucho que no está, que estuvo en los comienzos. Y estaba con ellos dos entre el primer Sebastián día. Barcia. No me acuerdo el apellido, pero un veterano era ya. Ahí va. Bien, ¿y los primeros encuentros en los que te juntaste con ellos, dónde fueron? El primero al que fui fue el de la Comensoro, que estaban ellos dos nomás. El segundo, no me acuerdo, pero el tercero fue en el Montevideo Shopping. Creo que en ese ya había caído Jerónimo, que éramos los poquitos que estábamos ahí. Éramos 4 personas que nos estamos juntando hace más o menos. Un poquito más alto puede salir. El segundo creo que fue en la Embajada de Estados Unidos, pero no sé si después se repitió, y porque me confundo, porque después hubo otro ahí que hubo más gente, que ya había llegado más gente, pero no pasábamos de 10 personas ahí. ¿Esto sería 2008 o capaz que 2007 Ahí ya, 2007? ahí ya era 2008, sí. Ahí va. Y bueno, porque había encuentros cada tanto, creo que se juntaban los sábados, pero una vez por mes. En un principio fue así, una vez por mes, eran muy pocas personas, y bueno, después nos empezamos a juntar más seguido. ¿Y cómo eran esos encuentros? Bueno, era más que nada
juntarnos y explorar un poco porque no había circulando tanta información como hay ahora, ni como hubo también en un principio, que también era mucho más que ahora. Básicamente mirábamos los videos, rescatamos las técnicas básicas, parkour se reducía básicamente a como técnica ya específica de parkour, había muy poco, teníamos los saltos de los grabs, los cutling, los saltos de precisión, las pasadas de baut, y era muy difícil aprender, nos teníamos que explicar entre nosotros ciertas cosas y bueno, los encuentros eran así, poquitas personas ayudándonos entre nosotros y así lo fuimos llevando. ¿Sabían los nombres de esas técnicas? ¿Eran los mismos nombres? Sí, ya desde un principio, al menos yo cuando empecé a leer sobre parkour, ya desde un principio las técnicas básicas de parkour ya tenían nombres todas, incluso en varios idiomas, en español y en inglés. ¿Y acá se usaban? Acá empezamos a usar los nombres en inglés porque eran más cómodos. O sea, los nombres en español nunca, no eran muy atractivos tampoco, eran más largos, más incómodos de pronunciar, ¿no? Genial. Y esos nombres los obtenía entonces de internet, de videos. De videos y también habían páginas que tenían dibujos, esquemas que ya que te explicaban la función del movimiento y el nombre. ¿Qué página, te acordás? No, o sea, la dirección de la página no me pero acuerdo, no no importa, debe Pero venir. ¿de dónde los venían grupos. esas páginas? ¿De qué eran? Yo las encontraba por Google, páginas que hacía alguien que practicaba al igual que nosotros. Como blogs. Exploraba, ahí va, eran Ahí va. blogs. Exploraba, ponía las técnicas que habían conocido, ponía los nombres y era básicamente la información que circulaba en casi todos los lugares que encontrabas, era la misma información, tipo, la explicación de qué es el parkour, de la típica de moverse del punto A al punto B y las básicas, las técnicas básicas, siempre era eso. ¿Cómo era si tuvieras que recrear esa explicación? Y era una explicación muy mecánica, digamos. Era siempre la explicación de ir del punto A al punto B de la manera más fluida. Y las técnicas básicas, bueno, eran un grupo reducido comparado con las posibilidades que sabemos que hay para hacer hoy. Pero yo creo que la intención también en un principio era eso, porque no era sobrecargar de información. Cualquiera que hacía parkour, al entender la filosofía, que ya de por sí eso se explicaba también, al entender la forma de entrenarlo, sabías que no te reducías a eso, que esos justamente son las técnicas básicas con las que comenzás, pero después te adaptás al entorno y inventás técnicas vos o buscás de otras disciplinas técnicas y las aplicás. Siempre estuvo esa intención. Al principio ya se llamaba Parkour Uruguay, al crear el foro. No, cuando arrancó el foro no tenía nombre porque no había un grupo. Éramos entusiastas, que la función del foro era el poder encontrarnos y coordinar para juntarnos. Entonces, Parkour Uruguay surgió cuando ya el grupo se agrandó un poco, entre 10, 15 personas, que además nos juntábamos seguido, que nos conocíamos, que sabíamos que estábamos para entrenar. Y bueno, llegó un momento que dijimos, somos un grupo, somos siempre nosotros acá los mismos, tenemos que poner un nombre. Y bueno, ahí surgió Parkour Uruguay. ¿Te acordás si había alguna otra propuesta de nombres? No, surgió espontáneamente eso, era bastante obvio porque éramos el primer grupo de Uruguay y creo que surgió también la idea de poner un nombre porque ya sabíamos que teníamos que comenzar a buscar, movernos y conseguir cosas. Obviamente eso vino más con los años, pero ya se sabía que teníamos que hacernos conocer de alguna manera para poder entrenar tranquilos en la calle. Por eso también surgieron después las remeras de Parkour Uruguay, para que nos identifiquen. ¿Tendrás esa remera todavía? La más vieja de todas la tengo. Sí, yo tengo la primera y la segunda. Y la tercera la intercambié con alguien de Buenos Aires, con Cacho. Ahí va, La intercambié por una remera, por un canguro de ellos, del grupo de ellos. ahí va. Después las podemos ver, sacar una foto. Dale. Es un documento interesante. ¿Y en qué momento fue eso con Caxo? En una de las RTs que hubieron allá, creo que la segunda que fui yo, porque la primera que fui, creo que estaban ustedes, la de... No me acuerdo, ¿te acuerdas cuál era? ¿Cuál fue la primera? ¿La Plata? Sí, esa fue la primera que fui. Y la segunda, ya no me acuerdo, pero en uno de esos encuentros con Caxo hicimos el intercambio. ¿Y venía gente también? Para Uruguay, sí, venía. ¿A partir de cuándo? Mirá, en un principio, ya cuando éramos poquitos, que ni siquiera éramos Parkour Uruguay, hubo gente que vino de otros países. Me acuerdo de un venezolano. ¿Qué pasó?
Nunca se habrá enchufado abajo. Si querés seguir hablando, yo le arreglo porque tenemos 2 más. Me acuerdo que vino alguien de Venezuela, que nos juntamos a entrenar. Hubieron gente de otros países que no me acuerdo, porque fue muy en un principio que mi grupo había formado acá, éramos los poquitos que empezamos. Y después que éramos Parkour Uruguay, sí, cada tanto había alguien que por alguna razón estaba acá, que encontraba el foro y bueno, coordinaba para juntarnos. Hubo gente de Brasil, hubo gente de Argentina, y sí, de varios países, no los recuerdo todos. Y entonces decís que con la Argentina mantuviste un contacto. Con Argentina, O sea, con el grupo Bailes, Baile Family, nos hemos visto un montón de veces porque ellos han venido para acá, nosotros hemos ido para Buenos Aires varias veces y ellos siempre están. Es un grupo que en ese momento entrenaba siempre ahí y bueno, siempre nos juntábamos y ya nos conocíamos bastante. ¿Y te acordás en un momento que vinieron como workshops, así algunas personas a dar talleres de Argentina? Sí, una vez vino Walter Bongar, se llama, y bueno, dimos un workshop por Escalerría. También nos juntamos con él a entrenar como entrenamos entre nosotros. Y sí, eso, estuvo unos días acá. ¿En qué año habrá sido eso? 2009 me parece, a mitad de 2009 por ahí. Y bueno, en esos momentos, esta dinámica que decís de que se juntaban a entrenar, ¿cómo entrenaban ustedes? ¿Cómo era más o menos la dinámica de entrenamiento? Bueno, entrenábamos poco seguido, una vez por semana, los domingos siempre nos juntábamos. Y la dinámica era bastante libre, por el hecho ya de que no había tanta información, de que uno tenía que investigar mucho para poder practicar. Eso también era una ventaja en ese momento de que no había tanta información que contamina de alguna forma, digamos. Era más fácil dar con la filosofía del parkour, dar con los métodos que son más convenientes, porque justamente si buscabas algo ibas a encontrar eso y punto. Y bueno, la dinámica era así, bastante libre, nos teníamos que ayudar mucho entre nosotros y avanzábamos muy lento. Tampoco conocíamos tantos lugares como conocemos ahora para entrenar. Era básicamente que alguien viera un lugar nuevo, lo posteaba en el foro y bueno, el domingo que viene nos poníamos de acuerdo en qué lugar nos juntábamos. Y íbamos siempre de mañana porque al principio tratábamos de que no nos viera mucha gente, queríamos entrenar tranquilos, entonces siempre eran los domingos de mañana. Qué bueno. ¿Y la aceptación, así como funcionaba? ¿En todos los lugares que iban a entrenar lo lograban? No, viste que es un tema que hasta hoy te puede pasar que te echen. Entonces, en ese momento estaba difícil. En ciertos lugares pensaban que estabas robando. Pero bueno, más problemas que ese no había. Era lo de pensar que se hace un chorro y el resto de la gente simplemente no entendía lo que hacías. Capaz que vecinos que por alguna razón les desagradaba lo que veía y te salían a echar como que estás perdiendo el tiempo ahí o qué carajo estás haciendo en este lugar saltando. Pero más de eso no pasaba. ¿Y la respuesta cómo era? Por En nuestra esos parte, casos, por- sí. y Sobre todo en los... Siempre tuvimos la intención de explicar lo que estamos haciendo, dar un poco a conocer, dar a entender que no es malo lo que estamos haciendo, explicarles que cuidamos la estructura que usamos, porque más allá de las razones de por respeto cuidar la estructura, de que también nos sirva a nosotros, que si la rompemos no podemos entrenar más. Y bueno, algunas veces entendían y otras veces simplemente no querían que esté acá. Una consulta que me quedó pendiente de antes. Antes del foro, ¿por qué medios se contactaban con las otras personas que se habían empezado a juntar? Yo por mi parte, lo primero que hice fue buscar en Google parkour en Uruguay, si había gente, y di con algún foro que no sé bien de qué era, que en algún posteo del foro había gente que buscaba personas para practicar parkour. Entonces dejaban el mail de ellos, el MSN, y ahí lo fui rescatando de distintos MSN y bueno, junté 4 o 5 y nos hablábamos entre nosotros para algún día juntarnos. Qué bien.
Han pasado pila de cosas, ¿no? Vos fuiste de los primeros. Sí, yo estoy desde que arrancamos, de los primeros que formamos el grupo. Sí, creo que ya lo dije, que cuando yo me empecé a juntar cuando ya se hizo el foro, pero creo que iban por el tercer encuentro que hacían cuando yo arranqué. Ahí va. Y luego de que arrancaste, que dijiste que ya en los siguientes encuentros ya iba más gente, que llegaron a ser como unos 15 que se veían regularmente, que ahí como definieron que había unos 10 o 15, que dijiste, que conformaban como un grupo ya. ¿Cuáles eran sus acciones así como grupo? ¿Qué se hacía como grupo? Y agarramos confianza rápidamente porque primero que era muy difícil encontrar gente que estuviera para esa movida. Claro. Y también dio la casualidad, coincidíamos en gustos de otras cosas que no tienen tanto que ver con el parkour. Y bueno, entramos en confianza rápido, aparte en los entrenamientos son una instancia donde conectás fácil con otras personas y nos hicimos amigos enseguida. Nos empezamos a juntar también por otras razones que no fueran entrenamiento. Hicimos asados, por ejemplo, nos juntábamos en la casa de alguno de ellos, cosas así. Pero no fue tan rápido que se agrandó el grupo. Fuimos, por varios meses fuimos 6 personas, más o menos. Porque acordate que hacían un encuentro por mes también. Pasaron algunos encuentros y después empezaron a caer más gente y ahí sí, éramos 10, 15. ¿Y a partir de qué crees que arrancó a caer más gente? Y encontraron el foro, seguramente. Lo mismo que nos pasó a todos. Descubrir el parkour de alguna manera, buscar en Uruguay a ver quién estaba para practicar. Y como ya estaba el foro, se metieron enseguida y bueno, se presentaron. ¿Quiénes fueron los primeros que se incorporaron? Estaba Guico, Seba, estabas vos, entró Jero. Más o menos. Estuvo alguna otra persona también que en los primeros encuentros fue, pero dejó. Eran algunos que incluso antes que yo estuvieron y se fueron después. Pero de los conocidos que se quedaron, Guico, Doisin ya estaba ahí antes que yo llegara. Llegué yo, Jero llegó al encuentro siguiente al que fui yo. Y bueno, en un principio éramos eso, no me acuerdo si uno más. Y después de golpe cayeron unos cuantos más que fue Koenig, ¿cómo se llama? Taz, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Y Dreamer. No, él vino bastante después. El primer grupo así fueron Koenig, un amigo de Koenig que le decían Gallicer, todos ellos que cayeron juntos así de golpe. ¿Te acuerdas de algún otro nombre? Logan, Eran ellos, Logan. Es que eran unos cuantos. Hay algunos que creo que ya no los conocen ustedes. Federico, se llamaba uno. Marcos, uno que era de Las Piedras, Nico creo que se llamaba. Un montón de gente que hoy en día ya la mayoría no está. Un poquito después de la entrada de ellos vino Pedro y Stitch. Ellos vinieron juntos porque llegaron después que ellos, pero ellos ya estaban entrenando antes que nosotros, creo, por su cuenta. Y está, ese era el grupo. Algunos más que no recuerdo. Que ahí ya cuántos serían, 20, 25... 15 por ahí. 15. Sí. Bien. Más o menos. Por ahí fue la primera aparición en cámara testigo, ¿puede ser? Sí. Y después de la salida de cámara testigo, hubo como un boom. La gente vio eso en la tele. Le gustó a la mayoría de la gente y de repente en el foro se registró un montón de gente y ya a los siguientes encuentros el grupo creció de golpe. También la gran mayoría de esa gente que llegó de esa manera no se quedó. Muchos se fueron. Pero sí quedaron unos cuantos integrantes quedaron y fue creciendo ahí el grupo también. Y también se siguieron haciendo entrevistas en este momento y se siguió haciendo difusión. Contanos un poquito de esto. ¿Qué se hacía a modo de...? ¿Se buscaba que entrara gente? Se buscaba, pero costaba porque lo de cámara testigo creo que salió de casualidad. Nos contactaron a nosotros para ver si nos interesaba y bueno, era una oportunidad para difundir esto. A partir de ahí se logró el objetivo de llegar a conocer bastante porque se ve que lo vio mucha gente, por eso también se registró mucha gente en el foro, pero siempre quisimos difundir, era difícil en ese momento, logramos conseguir alguna otra entrevista, pero con el tiempo, no vino todo tan rápido, llevó su tiempo, sí. Y esa entrevista decís que sirvió para difundir. ¿Te parece que fue que realmente representaba lo que estaban haciendo ustedes en ese momento, el mensaje que querían expresar? Bueno, se dio a entender, sí, pero siempre está lo de que
en una entrevista se va a editar, lo va a editar otra persona que no estuvo contigo ahí, y muchas veces se pierde cosas importantes que decís o se da a entender modificado el mensaje en la edición. Pasaba mucho lo de que explicás que el parkour tiene un fin utilitario, pero ellos se quedan solo con lo más llamativo y empiezan a poner acrobacias. Eso ha pasado y eso confunde mucho a las personas. Pero tampoco estuvo tan mal. Se logró dar la idea de que buscamos un fin de utilidad, de que se busca hacerlo con salud y no matarte por aprender los movimientos, que se tiene que tener mucha paciencia, que es importante entrenar la condición física también. Eso siempre lo tratábamos de explicar en todas las entrevistas. Y no solo fue en la televisión que salimos, hubieron entrevistas hubieron para una revista también, sesiones de fotografía hubieron, sí, varias cosas. Qué bien. Y esta filosofía que nombrabas, que encontrabas al principio, que era como siempre la misma, más o menos cómo era la síntesis así de cuál es la filosofía del parkour, sobre todo en ese momento, cuando arrancaste a empezar a practicar? Y bueno, la idea que yo encontré en un principio cuando empecé a investigar y leer era que era algo libre, no buscabas competir, buscabas mejorar vos, se buscaba el poder servir, el poder usar lo aprendido para servir a los demás o para que te sirva a vos, te sirve para la vida esto. Que era importante cuidarse. En sí se dice que no tiene reglas, porque es algo libre, no es un deporte, no tiene reglas, pero podría decirse que una regla que tiene sí es el cuidarse, el no aprender a lo loco, ni hacer algo sabiendo que te puede salir mal, tomarte el tiempo de aprender los básicos, de aprender de a poquito, de ir haciendo con seguridad las cosas, de no arriesgarte. Nadie te dice que no podés hacer algo que a los ojos de otra persona parezca peligroso, pero ese algo siempre lo vas a hacer porque sabes que estás preparado para hacer eso. Y bueno, en un principio esa era la filosofía o el método de cómo entrenar. Después se hablaba mucho de trasladar esos métodos o esa visión de las cosas al resto de la vida, a los problemas que puedas tener, cualquier situación que tengas que afrontar, usar la misma forma de afrontar los problemas en el parkour, en esos otros problemas de la vida. Y bueno, esa era la filosofía así resumida. ¿Y cómo ves esas cosas siguen estando ahora? ¿Han cambiado? ¿Hay cosas nuevas? Bueno, eso nunca dejó de estar, pero sí ha cambiado mucho porque se ha diversificado también todo. Hay demasiada información ahora, ya no alguien que inicia y nadie lo ayuda, sino que busca él solo información, se va a encontrar con un montón de cosas distintas. Puede ser confuso para alguien en este momento iniciar sin contactar con otras personas. Lo que vas a ver hoy en día es muy la parte llamativa. No digo que no haya mucha gente que lo practique con fin utilitario, sigue pasando y va a seguir pasando, pero está mucho lo de que se entiende como free running, que también hubo un debate, siempre tuvo ese debate de que si free running es la parte de que le haces parkour con acrobacias y el parkour es básicamente lo que sirve nomás. Siempre hubo debate, yo tengo mi postura también, pero no importa. Nada, vas a encontrar un montón de cosas de parkour y free running, digamos. Vas a confundirte un montón. Al principio se usaban acá, por ejemplo en Uruguay, ¿se usaban los dos nombres o solo parkour? Y cada uno siempre tuvo su punto de vista con eso, porque ni siquiera los creadores se pusieron de acuerdo en eso en el principio. Mi punto de vista era de que el parkour era con un fin utilitario. Después podés agregarle todo lo que quieras que te pueda servir de alguna manera, por más que no tenga una utilidad directamente cuando haces un trazado. Si haces un mortal no te va a servir en ese momento, pero como entrenamiento un mortal te puede traer muchos beneficios a nivel corporal, de la percepción del espacio, te puede ayudar a ser más ágil. No por hacer eso vas a dejar de hacer parkour. Hay que entender eso para mí, simplemente. ¿Y seguís pensando igual? Perdón que te interrumpa. Yo sí, siempre mi prioridad al hacer parkour es el ser útil, el poder llegar a cualquier lugar
el poder hacerlo rápido, el poder salir de situaciones complicadas, pero además me gusta practicar un montón acrobacias, me gusta hacer movimientos de otras disciplinas y también busco que me ayuden para el parkour. Por más de que los practique porque me gusta el movimiento de por sí o porque trae otros beneficios que no tengan nada que ver con el parkour, busco la manera de que me puedan ser útil en un trazado. Es un punto de vista que tengo. Y bueno. ¿Y seguís asociando parkour como a eso y freerunning más a la...? Para mí, el parkour se basa en que tengas esa visión de buscar un fin de utilidad. Lo demás no importa. Si tu objetivo es ser útil, ser rápido, ser ágil, ahí estás haciendo parkour. Claro. ¿Y tenés alguna idea de qué es el freerunning o no te...? Para mí el freerunning era el parkour también. O sea, porque en un principio lo que había era parkour. David Bell, que era el que promovía el parkour con ese nombre, él también hacía acrobacias. Explicaba que no te servía en un recorrido que estés aplicando el parkour, pero que está bueno practicarlas también. No por eso dejas de hacer parkour. Entonces, para mí, freerunning y parkour eran la misma cosa. Ahora, si una persona practica acrobacias, le gusta hacer como buscar la estética o hacer cosas llamativas y no le importa ser ágil o ser rápido, está practicando otra cosa, que no está mal, es cada uno lo que busca cada uno. ¿Y eso lo asocias al freerunning más No, que eso al...? lo asocio a otra cosa que no es parkour. No. Para mí el freerunning se llamaba también el parkour, En ese pero momento. era lo mismo con otro nombre. Está bien. Bien. Y... ¿Qué es el parkour entonces para vos? Bueno, mi forma de ver el parkour tiene varias facetas, ¿no? Si lo vemos desde lo fisiológico, es un método de entrenamiento que, como dije ya varias veces, que busca la utilidad, el incrementar las posibilidades de movimiento, ser capaz de ir superando distintas situaciones, de poder moverte desde cualquier lugar a cualquier lugar sin importar la dificultad, o sea, ir incrementando la capacidad de resolver esos problemas. También el poder hacerlo de manera más eficiente, el poder ser más rápido al hacerlo. Y bueno, después, en una faceta más filosófica, digamos, es el hecho de afrontar las consecuencias utilizando lo aprendido o buscando la manera, cuando no es capaz de alguien de afrontar ese problema, buscar otra manera, aprender hasta poder superarlo, siempre con paciencia, sin perder la seguridad. Bien. Y en términos de entrenamiento, En términos de entrenamiento, era básicamente lo que dije recién. Pues lo que puedo agregar es que respetar al cuerpo, entrenar para uno mismo, el tratar de ser mejor uno mismo. Podés inspirarte en otras personas, sí, pero buscar siempre mejorar vos, porque cuando competís con alguien o la razón de tu entrenamiento es que te vean los demás o ser el mejor, ahí es cuando empiezan los problemas, cuando uno se lastima, cuando hace las cosas con presión, pierde la esencia. Entonces decís que eso, que la relación entre el parkour y la competencia no puede darse porque se perdería la esencia. Yo diría que eso depende de qué es competencia para cada uno, porque cuando nombra la competencia siempre lo van a asociar a lo que hacen las distintas empresas que buscan promover algo o cuando hay mucha plata de por medio. En ese tipo de instancias la gente normalmente va a ganar y ahí se pierden muchos valores como no respetan su cuerpo o se matan por calificar. Tampoco tiene mucho que ver con la utilidad. Las primeras competencias que hemos visto que han armado, por ejemplo, Red Bull, no tienen nada que ver con el parkour. Por más que haya técnicas de parkour que se usen ahí, no están buscando el moverse rápido o lo que uno practica cuando hace parkour. Simplemente están buscando hacer movimientos llamativos. En un principio, eso no tiene nada que ver con el parkour. Pero no quiere decir que no se pueda
hacer una competencia amistosa. El parkour puede ir de la mano con el juego y el juego muchas veces va de la mano con... Hay juegos que son competitivos. Eso no quiere decir que la razón para jugar sea ganar, sino divertirse. Entre amigos se puede competir perfectamente, se puede hacer una carrera de parkour, por ejemplo, se puede hacer lo de la mancha, que se está viendo ahora que hay instancias donde se hace un juego que es la mancha parkour, que ponen obstáculos en un cuarto y bueno, uno tiene que manchar al otro y tiene que pasar todos esos obstáculos para hacerlo. Siempre que sea amistosa, que estén todos de acuerdo y lo hagan para divertirse, perfectamente puede haber una competición. Uno tiene que asociarse siempre o demonizar la competición de esa manera, como pasa cuando organizan los eventos reggae, por ejemplo, son cosas muy distintas. Depende quién organiza el Siempre evento. va a depender quién organiza, pero también va a depender de quién va y con qué actitud va. Una de las cosas más importantes es con qué actitud vas a una instancia de parkour como aquella. ¿Vos competiste alguna vez en una competición organizada? No, yo fui, por ejemplo, a una que se hizo en Argentina, que Jerónimo estuvo ahí, que lo invitaron. Yo iba porque había un RT después, a mí no me hicieron la invitación, pero mientras estuve de espectador ahí, que además también tuve la posibilidad de usar los obstáculos antes de la competencia para practicar con toda la gente que había ahí, se me preguntó si quería participar. No quise, no fue porque me pareciera que estuviera mal el hacerlo, ya que eso depende también de la actitud de cada uno, pero en ese momento no me interesó, solo ya además había aprovechado para usar todos los obstáculos que había ahí, no tenía razones para hacerlo ante el público, tampoco, no me interesó. ¿Y tenés alguna opinión o alguna postura en cuanto a la competencia en el momento actual en el que estamos? Sí, hay algunas que para mí están buenas y hay otras que desvirtúan todo. ¿Como cuáles? Bueno, las de Red Bull ya se sabe que ya ni siquiera se llama parkour. Red Bull le está llamando Art of Motion, que no tiene nada que ver con el parkour, que por lo menos cambiaron el nombre porque se dieron cuenta de eso, pero las competencias, las de La Mancha está buena, las que he visto de La Mancha son una forma de jugar que rara vez se pone de acuerdo la gente para hacerlo en la calle. Está bueno que organicen eso y se proponga eso. Son otras oportunidades, otra manera de practicar también. Siempre que el que vaya tenga la madurez y la actitud correcta a la hora de ir a esos eventos, yo no creo que haya problema. Y sobre la FIG, por ejemplo, actualmente. Bueno, eso yo entiendo que no nos ayudaría para nada que la FIG maneje todo esto. Primero, que no lo necesitamos, y segundo, que la Federación de Gimnasia maneje todo esto sería limitarnos un montón. Perdería lo que tiene de especial el parkour, que es algo libre, que se puede adaptar a cualquier lugar, que necesita adaptarse a todos los lugares que encuentre. Todo eso se perdería, porque para hacer deporte el parkour se tendría que estandarizar un lugar de práctica o se tendría que poner ciertas reglas. Y lo que tiene valioso el parkour, lo que deja que las personas puedan aprender un montón de cosas distintas que pueden aplicar después en la vida, todo eso se perdería estandarizándolo. Y recién hace un rato entrevistamos a Full y nos decía que frente a esa organización de una federación interna en la FIG, o no se sabe muy bien cómo sería en realidad, hay gente organizándose como haciendo contraorganizaciones, otras federaciones, ya existían otras federaciones antes. ¿Te parece que eso puede tener sentido? Y yo creo que no es esencial, porque hasta ahora las cosas han funcionado bien. Quizás si se haga una organización que contemple el verdadero interés que tienen las personas que practican esto, quizás se puedan lograr otras cosas que no se harían si estuviéramos desorganizados o desconectados entre sí como estamos ahora, que tampoco estamos tan desconectados. Nosotros tenemos contactos con las comunidades de otros países, pero si se organiza algo, quizá pueda servir de ayuda. No puedo decirlo con seguridad, porque tendría que ser
una organización que contemple los verdaderos intereses que tiene la gente que practica esta disciplina. Porque ya ha pasado que han habido organizaciones que en un principio parecía buscar lo mismo que buscamos nosotros, pero siempre había fines de lucro, de fondo, ha pasado varias veces. ¿Cómo cuáles casos? Urban Free Flow, por ejemplo, era una organización que, bueno, yo la verdad que nunca indagué mucho en un principio, porque tampoco lo necesitábamos, ¿no? Pero pasó que después salió a la luz que los que manejaban eso ni siquiera practicaban mucho, buscaban vender productos a base de parkour. Y bueno, esas cosas no ayudan. ¿Te parece que había alguno que se te ocurra ahora, de organizaciones que en realidad no del todo representaban lo que... No, nombres no me acuerdo. Nunca me metí mucho en esas cosas porque tampoco me interesaban tanto. Está bien. Bien. Vamos a ver nuestro trencito. Capaz para preguntarte la cuestión de la utilidad, de dónde te parece que puede provenir, u otras cuestiones como hoy decías que venían movimientos de otras técnicas, además de los movimientos, otras influencias que puede haber tenido el parkour en el origen, en el momento en el que vos empezaste o antes. Bueno, partió del método natural y de un entrenamiento militar que también usaban bomberos en un principio. Y luego fue tomando de otras disciplinas todo lo que fuera que le sirviera al practicante de parkour. Se trajo ciertos movimientos de gimnasia. ¿De qué gimnasia? De gimnasia artística, por ejemplo, los saltos de potro. Yo creo que los bouts, sobre todo el Kong, tiene una influencia en el salto. Hay un salto de potro que es casi igual al Kong. Partieron de ahí porque además esos movimientos de gimnasia también tienen un fin utilitario. En un principio eran un utilitario. El potro me parece que se usaba, eran entradas que se hacían en el caballo, para subir al caballo rápido, que después todo evolucionó a la gimnasia, se convirtió en deporte. Pero bueno, esas técnicas se tomaron de ahí, muchas técnicas de barra, saltos en barra que se usan con balanceo. Algunas son de gimnasia, otras son más naturales, que surgieron simplemente, se descubrieron con la práctica. De artes marciales he visto, el rol por ejemplo es algo que se ha usado mucho en artes marciales. Yo el rol lo había aprendido antes en ninjutsu. Simplemente tiene algunas modificaciones para adaptarlo a nuestros objetivos, a un salto de altura y hacerlo en suelo duro, pero tienen una influencia de todas esas disciplinas. Siempre se busca absorber lo que sirva. Una de las proposiciones que se hacen en el parkour, cuando buscas cómo practicar parkour o qué podés hacer, se propone que el practicante cree también sus propias técnicas, que no se quede por sí con lo que ya está hecho, porque las situaciones que podés encontrar son infinitas, los nuevos obstáculos que podés encontrar pueden ser nuevos, y muchas veces no solo podés crear, sino que tenés que crear nuevos movimientos para poder resolver esos problemas. ¿Y hay alguna otra, así, nombraste estas sobre todo al inicio, ¿no? En el origen, ¿qué otras disciplinas pueden ahora o a lo largo de la historia pueden haber influido en el desarrollo del parkour, de los movimientos, o capaz que no solo de los movimientos? Bueno, de los movimientos de otras disciplinas, además de las que dije, he visto movimientos de capoeira usados en algunos recorridos de parkour, he visto movimientos de breakdance, pero es muy difícil saberlo, porque qué surgió primero, y muchas cosas también son creadas en la práctica de parkour de por sí. La disciplina va evolucionando, vos vas viendo cómo practican otras personas, se van compartiendo estilos, compartiendo datos de ayudas, y ahí también va surgiendo muchas técnicas creadas mismo en la disciplina de parkour, que no fueron tomadas de otro lado, o modificar cosas que ya se hacían para que tengan otra utilidad también en otro contexto. ¿Y cómo se comparte esa información en la actualidad? En la actualidad, al igual que en los inicios, juntándose la gente cuando va a entrenar a un lugar,
se ven practicar, se ayudan, se preguntan cosas. Eso estuvo desde el principio. Y después con videos. Con videos, indirectamente ves a alguien de otra parte del mundo, de su forma de practicar, aprendés de él, de ver eso. Y vos subís un video también, te ve otro. Y así rápidamente se van compartiendo un montón de información, que eso es lo que hizo también evolucionar rápidamente a esta disciplina, porque es algo que surgió por internet, en la era de la comunicación, donde ya estaba YouTube, estaba muchas páginas que todo el mundo sube videos, y eso acortó mucho los tiempos de aprendizaje de las personas. Bien. Y más específicamente, vos enseñas parkour. Sí, en este momento no estoy enseñando, pero he dado clase. Estuve un año en un lugar, después me fui a otro año. ¿Qué lugares fueron como para registrarlo? El primero que estuve ya como trabajo fue en Lagomar, una comisión pro fomento, una comisión barrial que había ahí. Luego me fui a la de Shangri-La. Después, bueno, estuve en el INJU dando talleres, digamos, manejando un espacio libre que yo podía enseñar, explicar, pero cada uno podía hacer lo que quisiera, siempre respetando el espacio, ¿no? Bueno, después los talleres que hemos dado en conjunto con todos ustedes, con Parkour Uruguay. ¿Cómo cuáles? Y hubieron un montón. El primero que dimos fue... ese fue, me acordé, fue una presentación. Eso. Talleres, no me acuerdo cuál fue el primero, pero hemos dado tantos, en la calle, nos han llamado en espacios públicos también, en el INJU nos han llamado, en escuelas. Y en todos estos años fueron un montón de talleres que ya no me acuerdo de ninguno en especial. En las 5K han habido... En las 5K hicimos presentación y también hicimos taller introductorio para que se acerquen al parkour, y se intenta siempre que puedan seguir por ellos mismos después, que puedan buscar información, darles una idea introductoria de cómo empezar a moverse y cómo evitar lastimarse al hacerlo, lo básico necesario para que después ellos puedan continuar. ¿Y por qué vos enseñás parkour? Y yo descubrí que, al igual que me apasiona practicar parkour, a través de eso también descubrí que me apasiona enseñar, y esa es la razón principal por la que empecé a enseñar. Sí, ¿eso te llevó a tomar alguna decisión al respecto? No, la decisión que tomé de buscar algún lugar donde pueda trabajar de eso, donde pueda empezar a formar grupos para dar clases, y más que nada por eso, y la satisfacción que da el poder ver cómo puede mejorar tanto una persona al empezar a meterse en este tipo de disciplina. Esto de Lagomar y después Shangri-La, ¿en qué momento habrá sido? No me acuerdo, creo que en el 2013 que empecé, o 2002, no sé con seguridad el año, pero sé que estuve un año en un lugar y después me fui al otro lugar otro año entero. Después fui al INJU, pero no me acuerdo exactamente el año. Después he estado en algunas clases, en las de parkour para niños, con el grupo WM Parkour, pero por ahora no estoy yendo por temas de tiempo. La facultad y el trabajo a veces me dificultan hacerlo, pero cada tanto me surge alguna persona que quiere aprender, algún conocido que me pide que lo ayude a aprender un poco, y bueno, a veces hago eso. Y más adelante, cuando tenga un poco más de tiempo, voy a buscar también dar clases en algún otro lugar. Genial. ¿Me contás un poco de la WM? ¿Nos contás a todos? Bueno, primero que nada, que son los propios. Nada, es un grupo que la mayoría también maneja un poco la organización de Parkour Uruguay, al organizar eventos también. Y nada, surgió por el interés de entrenar. Éramos personas que entrenábamos seguido entre nosotros, más allá de que había un montón de gente también para entrenar con las que uno se junta a veces, pero coincidíamos mucho
compartíamos ciertos ideales o a veces no, ¿viste? No se puede coincidir en todo, pero surgió por eso, por un interés de juntarnos a entrenar entre nosotros y después nos organizamos más y empezamos a buscar enseñar también como grupo, a conseguir espacios de entrenamiento para nosotros y bueno, eso. ¿Qué espacios hemos tenido? hemos tenido el nido. Tenemos esto, que tanto queríamos conseguir hace mucho. Hemos conseguido el Inju también, que por otras razones lo dejamos. Y bueno, en este espacio entrenamos nosotros, entrenamos con seguridad cosas que nos llevarían más tiempo aprender en la calle. Y bueno, lo usamos para dar clases también, para que vengan niños y también gente más grande también viene acá. Siempre también alternando clases en la calle porque nunca podés salir de la calle. Si la idea es que lo puedas aplicar afuera, lo esencial es que vos puedas salir a la calle a hacer esto, si no se pierde la gracia que tiene esto. Y bueno, ya conseguiríamos muchas más cosas. ¿Qué te imaginas que podemos conseguir? ¿Qué podemos buscar? Y un buen gimnasio para parkour, más reconocimiento por la intendencia, capaz que algún lugar público en la calle, en una plaza, siempre y cuando no se pierda la posibilidad de entrenar en otros lugares en la calle, porque lo malo que puede pasar sería que nos manden a ese lugar, de que ya no nos dejen ir a otras plazas porque tenemos ese lugar. Y se perdería lo que tiene de especial el parkour, de poder buscar la variedad, el poder aprender yendo a buscar lugares distintos, que tienen situaciones distintas para practicar. Se pierde, ese sentido se pierde. Pero bueno, tenemos que movernos para poder tener nuestro lugar y que tampoco nos echen de otros lugares. ¿Y cómo ves que viene siendo a futuro cercano el parkour en Uruguay? Y comparado con otros países, tenemos algo bastante especial, es que formamos una comunidad. Acá en Uruguay, todo practicante de parkour, o casi todos, se van a conocer entre sí y se van a juntar en algún momento con la mayoría de los que están acá practicando, incluso de otros departamentos. Y eso es algo que no se ve tanto en otros lugares por razones son países más grandes, es más difícil hacerlo, pero bueno, es algo que es muy bueno tener eso, porque se comparte mucho, no solo información, sino que muchos valores también, se forman muchas amistades. Esa es la ventaja que tenemos en este país. Y bueno, después estaría bueno un poco más de reconocimiento, que con el tiempo va a venir, o sea, que nos den más bola para conseguir ciertas cosas, que de por sí igual se ha logrado bastante, ¿no? Porque esas cosas llevan tiempo y hasta ahora se han conseguido muchas cosas. ¿Cómo ves el futuro del parkour en el mundo? ¿Qué te imaginas hoy? Y bueno, hoy veo que se ha diversificado tanto, se ha armado tanta confusión que también se ha desvirtuado un poco los objetivos de parkour o los valores que habían. Pero sí, siempre va a seguir existiendo lo que hubo desde un principio, lo que define el parkour, tanto filosóficamente como en los métodos de entrenamiento. Eso va a existir siempre, por más que haya tanta confusión. Y bueno, ya se verá cómo evoluciona. Ha cambiado mucho en la forma de... Bueno, la variedad de movimientos ha evolucionado para bien un montón, por el intercambio de información que hay masivo. Y ¿crees que esto va a seguir, creciendo también? va a seguir creciendo, es exponencial por la forma en que se comparte a través de videos y en que la gente viaja a otros lugares y se junta con personas que no conoce, que las conoce en ese momento. Va a seguir evolucionando de esa manera. Puede pasar que se pierdan un poco los fines utilitarios. Bueno, eso se ha perdido en muchas partes, es raro verlo, pero también en muchas otras partes se sigue viendo y eso también evoluciona un montón. Hay gente que está pudiendo hacer cosas increíbles que en un principio no lo hubieras creído, o sea, y bueno, eso va a seguir estando. ¿Cómo te imaginas vos en tu futuro del parkour?
Y yo la verdad no sé, hasta ahora, hoy en día he dejado de practicar bastante por otras responsabilidades, pero yo lo que tengo seguro es que no lo voy a dejar de practicar nunca, de que por más de que uno vaya envejeciendo, el parkour se aplica a tus posibilidades. Entonces, parkour siempre se va a poder practicar. Yo sé que lo voy a poder hacer siempre. Tengo la intención de no abandonarlo. Por más de que tenga menos tiempo y que lo pueda hacer menos, siempre voy a poder practicar en algún momento. Y bueno, es simplemente eso. Capaz que poder enseñar también, que poder tener mi propio lugar. Tengo como objetivo también conseguir mi lugar en el que poder dar clases. Y eso nomás. Sobre todo esto, algo que haya quedado sin decir, algo que sea importante del parkour. ¿Algún recuerdo de los orígenes? Sí, que pasaron muchas cosas. Vino mucha gente que desapareció, que hubo tanto personas que fueron a entrenar 3 días y después no aparecieron más, como personas que estuvieron varios años, que uno pensaría que iban a estar hasta hoy en día, pero un montón dejaron también de esos. Sí, ves situaciones muy locas, ves pasar muchas personas, los que estamos en un principio que hemos visto de todo. Y bueno, para decir en sí hay muchas cosas, capaz que me pueden ayudar preguntando alguna cosa que les falte preguntar. Lo que pensábamos preguntar, creo que está todo por repasar, pero Entonces no hay más nada. está por ahora. Y en que ha abierto igual la posibilidad de hacer alguna otra entrevista en algún otro momento, en la medida que se te ocurra algo. Nos gustaría pedir también que si tenés algún material audiovisual, sobre todo de aquella época, De los orígenes, Lo más viejísimo. si llegás a tener algo, si recordás algún video, si... sí, en YouTube están todavía. Hay videos muy viejos, donde se nota la diferencia de los tiempos de aprendizaje de cada uno. Hoy en día se ve cómo es más fácil aprender no solo los movimientos, sino desarrollar las capacidades por el conocimiento que hay hoy en día y por la ayuda de las personas que estuvieron desde antes también. En un principio, si mirás los videos viejos que se hacían bastante seguidos, se hacían como de cada encuentro casi, se veía cómo era un parkour bastante más básico. Era muy difícil de aplicar. Veías que el progreso de las personas a través de los videos era muy lento comparado con lo que hay ahora, y era normal porque nosotros no sabíamos bien cómo hacer las cosas, cómo aprender, o los detalles de las técnicas no estaban tan claros. Y en la parte de acrobacias se notaba más todavía, era muy difícil aprender eso. Íbamos a la playa cuando queríamos aprender acrobacia. Y bueno, material hay un montón, tenemos en YouTube, capaz que nosotros en la computadora queda algo, después me fijo a ver si Si te lo fijas, puedo pasar. genial. Bueno, perfecto. perfecto. Muchísimas gracias, Raven. No, gracias a ustedes. ¿Por qué te pusiste Raven? Yo, bueno, mi apellido en vasco significa nido de cuervo mayor. Y bueno, como en el foro vos entrás y ponés un nombre de usuario, cada uno estaba con su apodo y bueno, yo me puse Raven por eso. Genial. Nadie lo sabía hasta ahora. Todos me decían Raven y no sabía que tenía que ver con mi apellido ni nada. Igual yo prefiero que me digan Fabián. Yo me puse ese nombre en el foro como usuario, pero en la calle, cuando conozco a las personas, yo prefiero que me llamen Fabián. Ya, pero quedó el nombre Raven y no se lo olvidan más, me van a llamar así igual. Bueno, te podemos empezar a decir Fabián. Sí, estaría Muchas bueno. gracias, Raven. Están todos escuchando, ¿eh? Estamos transmitiendo en vivo acá para los pibes que están limpiando el nido. Para Emi. Emi, capo. Emi.